Mi nombre es Gustavo Zamores, soy asesor de la Regional Río Segundo de APRESID. Voy a ser el moderador del taller. Les recuerdo la metodología, son 20 minutos de exposición y luego 20 minutos de preguntas. Les recuerdo, no se puede comer en la sala, fumar y por favor si pueden poner en silencio o apagar los celulares. Les presento a Sofía Galo, analista agrícola del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales, corresponsable de investigación bajo el marco de relevamiento de tecnología agrícola aplicada. También acá a mi izquierda les presento a Juan Briet, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales, el cual desarrolla relevamiento de tecnología agrícola aplicada, entre otros proyectos. Coordinador de la Comisión de Cultivos Extensivos de la Red de Buenos Aires de Buenas Prácticas Agrícolas. Adelante, Sofía. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a todos los presentes por estar acá y bueno, también agradecer a la organización de APRESID por la invitación y por el espacio para poder venir y contar algunas cosas que nosotros analizamos y medimos en Bolsa de Cereales. Para comenzar con mi presentación y dar un marco, dar un contexto y poner en perspectiva un poco algunos datos, estamos ante una situación de producción creciente, de cosechas récords, de demandas de productos, de servicios, y todo eso viene soportado por el suelo. Entonces la idea es tratar de revisar algunos indicadores como para ver si el manejo que estamos haciendo en la producción acompaña a toda esta gran producción que se viene viendo en los últimos años. Para comenzar, entonces, yo recién les decía que venimos mejorando muchísimo los volúmenes de producción a lo largo de los últimos años en Argentina. Y este gráfico que yo les muestro acá viene a resumir varias cosas. En principio, si vemos, casi en un periodo de 20 años, la superficie sembrada de los principales cultivos extensivos de grano aumentó casi en un 50%. Eso nos llevó a duplicar la producción de granos. Y si nosotros hacemos una cuenta, que es tomar toda la superficie sembrada con estos cultivos y tenemos en cuenta cuánto grano se produjo, vamos a ver que en estos 20 años la productividad de los suelos aumentó en más del 30%, es decir, se aumentó en 1 tonelada de grano por unidad de superficie, por hectárea sembrada, la productividad de nuestros suelos, lo cual son muy buenas noticias y esto es muy bueno, pero nosotros tenemos que ver, por ejemplo, algunos indicadores en esta superficie, a ver cómo fue la dinámica de esta superficie, qué se estuvo haciendo, cómo fueron estas rotaciones. Y este gráfico lo que pretende es mostrar en las últimas 10 campañas aproximadamente, en principio, cómo aumentó la superficie sembrada de los cultivos. Yo me refería a los principales cultivos de grano, estoy hablando de soja, de maíz, de trigo, también de girasol, de sorgo y de cebada. Entonces, considerando esos 6 cultivos, son los que están comprendidos en toda esta superficie sembrada. Vemos que ha ido en incremento. Pero otra cosa interesante acá a mostrar es cómo fue la dinámica de las rotaciones, es decir, qué participación fueron teniendo las gramíneas versus las oleaginosas. En las barras verdes ustedes van a ver justamente cómo fue aumentando esta participación de gramíneas dentro de las rotaciones. Pasamos de un 27% a un 41%, es decir, casi 15 puntos porcentuales en un término de 10 años, lo cual me parece que es una tasa bastante interesante y bastante positiva de rescatar sobre la participación de las gramíneas. Todos sabemos cuáles son los beneficios que trae incluirlas. Y si nosotros queremos ver también, siguiendo en la línea de qué pasa con el área sembrada, cómo es que nosotros también fuimos sembrando toda esta superficie.
Sí, este gráfico lo que nos muestra es la adopción en el tiempo, o la evolución de la siembra directa como sistema de labranza a nivel nacional. Y vemos que actualmente, o en la última medición, que corresponde a la campaña 2017-2018, en Argentina el 93% de la superficie sembrada se hizo bajo siembra directa. Nosotros nos referimos a siembra directa como el método de labranza, digamos. Y vemos que estuvo rápidamente adoptada, y no solamente eso, sino que a lo largo de todas las regiones que nosotros analizamos o que comprenden la siembra de todos estos cultivos, vemos que está ampliamente difundida y ampliamente adoptada en todas las regiones de nuestro país. Este mapa muestra el porcentaje de adopción según regiones, hay alguna variabilidad y lo interesante a destacar es que en los últimos años esta adopción está entre el 90 y el 93%. Y esos datos, esas oscilaciones que se pueden ver ahí, tienen que ver más que nada con lo que es la dinámica de cosecha, de cultivos, y también que está atada principalmente a lo que son excesos hídricos en algunos años, y en los otros años, o según región también, tiene que ver con la problemática de malezas, donde en algunas campañas es necesario trabajar con otro tipo de maquinarias. Bien, una manera de ver los efectos positivos de lo que es la adopción de la siembra directa en nuestro país se puede ver en este gráfico de barras. Es un trabajo, se analizó un periodo de tiempo de 10 años, y lo que nosotros vemos es que esto es cuánto se redujo la erosión de suelo en Argentina a partir de la implementación de este sistema de siembra directa. Lo que vemos es que la Argentina está casi en el 35% de esta reducción, comparado a otros países de la región, incluso Estados Unidos, incluso Australia, que son países donde me parece que no casualmente sucede que la adopción de siembra directa es mucho más baja de la que nosotros tenemos en nuestro país. Bien. Continuando con todo lo que es el área sembrada, cuál es la participación de los cultivos dentro de esta superficie, y algo que se viene hablando mucho en el último tiempo, que son los cultivos de cobertura. Es interesante también analizar este indicador, o cuál es la participación de estos cultivos que se vienen difundiendo ya en el último tiempo, porque también es comprobado el beneficio que trae introducir estos cultivos a nuestros sistemas, si los queremos hacer más sustentables, si los queremos hacer más saludables. Ustedes acá ven dos cosas. En principio, el gráfico de barras muestra a lo largo de los últimos años cómo se ha ido incrementando la adopción del uso de los cultivos de servicio. Las barras reflejan a nivel nacional qué es lo que está pasando. La tendencia viene en aumento. De todas formas, si vemos la última medición, o al menos los datos preliminares de la campaña 18-19, muestran que un 13% de productores utiliza cultivos de servicios. Entonces, si bien la tendencia que vemos es positiva en el uso, todavía el porcentaje, digamos, la adopción por parte de los productores es baja. Así que está bueno mostrar estos indicadores como para poder concientizar y seguir trabajando en mejorar la adopción de esta práctica. Y por otro lado, el mapa muestra las diferencias que hay entre regiones en cuanto a lo que es la utilización o la adopción de los cultivos de cobertura. Más allá de los datos que ustedes puedan ver en el mapa, la idea es que el gradiente de color les indique a ustedes cuáles son esas regiones donde están mucho más difundidos o más utilizados los cultivos de servicio. Y esto tiene que ver muchas veces con los objetivos de producción, con los ambientes de cada una de las regiones, como el NOA, por ejemplo, o el sur de Córdoba, una zona que era, digamos, más tradicionalmente ganadera, y cómo la introducción de estos cultivos de alguna manera ayudó a incorporar mucha más agricultura en la región. Y otro indicador
que viene a mostrarnos también cuál es el diagnóstico, cómo es el manejo que nosotros estamos haciendo y que es el balance de nutrientes. Nosotros en Bolsa de Cereales hacemos un ejercicio a cierre de cada campaña donde analizamos el consumo de fertilizantes que demandó la producción de esos cultivos. Entonces, utilizamos un modelo bastante sencillo de balance, que es asumir, digamos, todo lo que es la incorporación vía fertilización, incorporación de nutrientes vía fertilización, y tomamos como extracción todo aquello que se va con la cosecha de granos. Entonces, es interesante mostrar qué es lo que viene pasando con la reposición de nutrientes, así es como nosotros expresamos a los balances, en las últimas campañas. Lo podemos analizar por nutriente, lo podemos analizar en términos de nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre. Viene mostrando de nuevo una tendencia positiva, o en realidad lo que está pasando es que estamos reponiendo un poquito más de lo que estamos extrayendo. No estamos reponiendo todo lo que nos estamos llevando, pero de alguna manera esa reposición se viene incrementando en los últimos años. Pareciera que en la campaña 2017-2018 de pronto se produjo, hubo muchísima más reposición. Lo que sucede es que acá hay un efecto sequía, digamos, que sabemos que la campaña 17-18 sufrió una sequía durante la etapa de los cultivos de gruesa. Entonces es una producción que no se pudo sacar. Entonces eso es de alguna manera lo que está enmascarando este gran salto que parece tener la reposición de nutrientes en Argentina. El mapa muestra para esa misma campaña, zona por zona, cómo fue la reposición tanto de nitrógeno, de fósforo, de azufre para esa campaña. De nuevo, el gradiente de colores azules muestra cuáles son esas regiones donde la reposición fue mayor. Y casualmente, por ejemplo, si nosotros vemos en Entre Ríos ese dato que parece muy llamativo, bueno, Entre Ríos fue una de las zonas bastante afectadas por la sequía. Por eso, digamos, según el modelo que nosotros utilizamos, es que parece que se repuso todo lo que se extrajo, pero digamos que no es así, estaría enmascarado por este efecto. Lo cierto es que de alguna manera vienen mejorando estos indicadores. Nosotros vemos que hay una mayor superficie fertilizada, que se han ido mejorando las dosis de fertilización en estos cultivos, pero bueno, todavía hay que seguir trabajando un poco más en este sentido. Y si nosotros desglosamos un poco las partes de esta ecuación de balance y analizamos, por ejemplo, la evolución del consumo de fertilizantes, yo acá tomé los datos de fertilizar. Ellos consideran el volumen completo de fertilizantes, digamos, de todos los cultivos y de todas las fuentes, para ajustar un poco más estos datos a lo que es nuestra medición y hacer algunas comparaciones. Nosotros vemos que, por ejemplo, campaña 2010-2011, estábamos en un consumo de 3 millones de toneladas de fertilizantes. Durante las campañas siguientes ese consumo fue bajando hasta que, bueno, a partir de la campaña 2016-2017, digamos, hubo un cambio de tendencia bastante importante en lo que fue la superficie sembrada, lo que fue superficie fertilizada. Pero si nos detenemos a mirar la campaña 2017-2018, de nuevo estábamos nuevamente casi en 3 millones de toneladas de fertilizantes, lo mismo que se habían consumido para la campaña 2010-2011. Y cuando yo comencé mi charla, yo decía que en los últimos 20 años la superficie aumentó en un 50% y que se duplicó la producción. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando de alguna manera esto? Que estamos produciendo más, pero con un mismo nivel de consumo de fertilizantes. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a encender algunas luces amarillas y revisar qué pasa con este manejo. Un indicador, como es el análisis de suelo, nosotros también trabajamos sobre este indicador, lo medimos y lo analizamos. Vamos a ver que para la campaña 2018-2019, esta que finalizó recién,
solamente, o sea, casi el 20% de los productores hace un muestreo de suelos como para diagnosticar su fertilización y corregir de acuerdo al objetivo que tiene con ese cultivo que va a sembrar. Entonces, este es un indicador que nos muestra de qué forma nosotros estamos manejando la fertilización. Se puede decir que en algunos casos medio a ciegas, porque si no hay un análisis, ¿cómo estamos fertilizando sin saber qué es lo que tenemos? Y acá me pareció interesante mostrar también estos mapas que traje, que pertenecen al estudio, al relevamiento de los mapas de suelo que hizo hace poquito tiempo INTA con Fertilizar, donde tomaron, donde volvieron a relevar todos estos datos, y ellos muestran cómo entre la campaña 2011 y 2018 se empezó a encontrar mucha más respuesta a la fertilización, por ejemplo, en este caso de fósforo. Es decir, que hay una mayor deficiencia de este nutriente, y si nosotros vemos cómo se viene dando este gradiente de color, vemos también que no por nada, digamos, coincide en cómo se fue corriendo, cómo fue avanzando la frontera agrícola, ¿no? Como de los núcleos también nos fuimos expandiendo más hacia el norte u otras regiones donde tradicionalmente quizás no había tanta agricultura. Entonces me parecía interesante rescatar esto, cómo se está manejando la fertilización. Cuando estamos produciendo mucho más, tenemos el mismo consumo, si bien vienen mejorando las dosis de fertilización, digamos que creció mucho más rápido lo que es la producción de lo que es el manejo que nosotros estamos aportando. Así que me parecía interesante venir y compartir este tipo de indicador. Y por último, un indicador que, si se quiere, es un poco más general y es mucho más amplio, pero que considera fuertemente todo lo que es el manejo de los recursos, es el indicador de nivel de tecnología, nuevamente que nosotros trabajamos en Bolsa de Cereales, en el marco de nuestro relevamiento de tecnología agrícola aplicada, donde diferenciamos el perfil tecnológico de los productores y lo dividimos en niveles altos, medios y bajos de tecnología. Entonces, acá vemos cómo vino esa evolución en la adopción de tecnología en Argentina para los últimos años. Vemos que, bueno, hacia la campaña 17-18 el grueso se estaba produciendo con niveles medios de tecnología. Así que si bien este es un indicador más general, de alguna manera nos está mostrando el manejo que nosotros estamos haciendo con tecnologías tanto de insumos, como son los fertilizantes, pero también con tecnologías que tienen que ver con el manejo técnico, que tiene que ver con esos procesos que muchas veces no significan grandes inversiones de dinero, como por ejemplo un análisis de suelo. Relativamente tiene un costo bajo y puede aportar muchísima información y puede mejorar muchísimo el manejo que los productores hagan en sus cultivos, digamos. Así que, bueno, con esto quería ir cerrando y solamente como comentario final destacar lo importante que es trabajar sobre los indicadores, lo importante que es ponerle número a ciertas cosas como para poder tener una perspectiva de todo esto y cuando lo podemos medir es cuando lo podemos mejorar. Y por otro lado, entender que nosotros tenemos herramientas, hay herramientas disponibles, todo lo que veníamos charlando recién, incluir las rotaciones, incluir los cultivos de cobertura, o sea, son todas herramientas que tenemos a la mano, pero bueno, también como vimos, muchas presentan baja adopción, entonces lo importante es generar la conciencia y tratar de expandir y de generar este efecto contagio, digamos, para que muchos más productores, muchas más personas adopten ciertos manejos que están totalmente disponibles. Es cuestión de adoptarlas. Bueno, y con esto cierro. Muchas gracias. Y bueno, queda abierto el espacio de preguntas o de comentarios que quieran hacer. Hola, ¿cómo andás?
Una Hola. consulta. Ahí cuando hablabas del tema del consumo de fertilizantes, Sí. ¿a qué te referías exactamente? El- ¿Vendido, despachado, El con- aplicado? Perfecto, muy buena pregunta. El primer gráfico, que es el que yo traía de fertilizar, voy a volver. Este es, digamos, todo el consumo, todo lo despachado, digamos. Cuando yo muestro esto es lo que efectivamente se aplicó. En el relevamiento de tecnología nosotros trabajamos, lo hacemos a campaña cerrada justamente para poder medir qué se hizo. No trabajar sobre estimaciones, sino medir qué se aplicó y cómo. Así que estas barras azules, y también me permite aclarar también que estos 3 millones de toneladas, porque van a haber diferencias con los datos de la Cámara, refieren a lo que es el fertilizante aplicado en soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada. Es lo aplicado. Gracias. ¿Puedo preguntar yo? Sí. Dijiste que hay una diferencia con el valor de lo que tiene la cámara. ¿Por qué es la diferencia esa? Bueno, porque la Cámara toma, digamos, los fertilizantes aplicados, no solamente en cultivos extensivos, sino también todo lo que es intensivo. Por eso, o sea, es el consumo total para Argentina. Nosotros lo que hacemos es medir solamente el consumo para estos cultivos. Perfecto. Esa es la diferencia. Y perdón, ahí agrego que para complementar un poco lo que dice Sofía y yendo a la pregunta de recién, la Cámara lo que mide es despachado, digamos, lo que también para todos los cultivos y todas las fuentes. Nosotros en la bolsa focalizamos en los 6 cultivos de granos, en este caso inclusive maíz, solo grano comercial, y este ejercicio lo hacemos a campaña cerrada, pero también es la base de las proyecciones que hacemos todos los años. De hecho, nosotros en el Congreso Anual en septiembre hacemos escenarios de referencia hacia futuro y nos sirve también para saber un poco, digamos, estos indicadores, dónde estamos parados y qué va a pasar o qué se espera que pase la próxima campaña, justamente un poco en base a lo que es consumo de fertilizantes y manejo de cultivos. Hola, buen día. ¿Tendrás alguna relación entre el uso de fertilizantes y el precio internacional de los commodities? No, acá no tengo nada de eso. Pero en Bolsa de Cereales hacemos algunos análisis de ese tipo, quizás más el equipo económico, que son más los que están abocados a estudiar estas cosas. Ahora no te puedo dar una respuesta, pero podemos quedar en contacto y, bueno, te puedo mandar alguna información, ¿sí? Podría ser. Muchas gracias. Bueno, no. Esos son algunos de los indicadores. Está buena la pregunta porque justamente cuando hacemos estos ejercicios de mirar hacia adelante, uno de los indicadores que miramos son obviamente los precios de insumos y los precios de los granos. Y en conjunto con la gente del Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa estamos haciendo ese ejercicio de empezar a proyectar un poco, no solo con precio de grano e insumos, sino también con serie de clima. Entonces, para entender un poco estos indicadores que a veces resultan simplemente eso, indicadores, sabemos que la realidad es más compleja, entonces tener análisis de mayor valor agregado que permita entender un poco mejor justamente los escenarios. Así que esperemos en breve tener ya trabajos disponibles para contestar a eso. Bien, vuelvo a preguntar. Sí. ¿Cuál es el objetivo que tienen con la información que se genera con el relevamiento? Bueno, en principio, gracias por la pregunta porque me permite hacer algunas aclaraciones. Yo no hice mucha mención a lo que es el relevamiento de tecnología, pero el objetivo principal es caracterizar la tecnología aplicada en la producción de estos granos. Yo recién les mostraba algunos mapas. Lo hacemos en 17 zonas agrícolas para los cultivos que les mencioné antes. El objetivo es rescatar los planteos técnicos de cada uno de los cultivos en cada una de las regiones. Y eso es lo que a nosotros nos permite analizar la variabilidad, ¿no? Ahí es donde se ve cuál es la variabilidad o las diferencias que hay en el manejo
de estos cultivos en cada una de las regiones. Y empiezan a aparecer indicadores como, yo acá traje algunos indicadores nada más, trabajamos sobre un montón de variables, relevamos los planteos técnicos completos, digamos desde la siembra hasta la cosecha, todos los insumos que se aplican, muchas cuestiones relacionadas al manejo, a lo que son las tecnologías de procesos también. Y algo que vemos nosotros muy interesante en las últimas campañas relevadas es que hoy en día quizás la tecnología pasa más por justamente lo que es el manejo. Si bien la aplicación de insumos es muy importante, entendemos que la tecnología pasa más por el manejo, es decir, ajustar o hacer un manejo más eficiente de todos los recursos que tenemos. Y bueno, y eso, digamos, en general, ¿no? Como objetivo se genera muchísima información, se genera información primaria que está disponible y pública y gratuita para todos los que la quieran consultar, pero de ahí también se empiezan a generar, se empieza a agregar valor, se empieza a hacer análisis y bueno, se van desprendiendo otros proyectos bastante interesantes también a partir de generar esta información. Bien, sí. No, yo de vuelta. Me gustaría por ahí complementar con algunas cosas concretas que nosotros vemos y que creo que estos espacios en donde nosotros podemos compartir el trabajo y también escuchar del otro lado qué se ve y qué interesa, qué información sirve para seguir mejorándola. Hoy el trabajo lo pueden tomar, por ejemplo, lo están tomando empresas con redes comerciales en donde evalúan un poco cuáles son los segmentos de tecnología en cada zona, comparan eso también con sus redes, solapan mapas de distribución. Lo están tomando instituciones, así como APRESID nosotros generamos el dato de siembra directa, lo analizamos en conjunto y es el dato de referencia, lo toman las cadenas de cultivos, maíz, soja, lo toman productores, muchas veces nos consultan directamente en la web, toda esta información está disponible, entonces para hacer un margen bruto, para hacer algún análisis de campaña, saber dónde puede estar parado un productor, muchas veces los asesores técnicos, en jornadas, digamos, necesito tener el promedio de tecnología de esta zona para saber cómo hacer mejora continua, para saber también qué proponer sobre estos datos. Entonces hay muchas herramientas disponibles, está bueno bajarlo a tierra, que no quede simplemente en lo que decías vos, ¿no? Pero un poco la pregunta, que no quede en información generada, sino tomarlo. Y a nosotros también nos sirve mucho escuchar del otro lado estas ideas, ¿no? Che, bueno, lo relacionan con precios, qué interesa, qué análisis se le puede dar, o de qué forma se toma la información. Ayer me cruzaba con un especialista en fertilización y me contaba un poco, ¿no? de cómo ellos estaban tomando un montón de información y validándola a campo y complementando con todos los trabajos que se hacían en una región y yo no estaba enterado y eso es lo bueno, me parece. Creo que nos suma a todos. Bien. Bueno. Si no hay más preguntas, damos por cerrado el taller y agradecemos, Sofía, por la Bueno, presentación. muchas gracias a todos.